Hola, ¿cómo les va? Antes que nada quería darles la bienvenida a este nuevo módulo de auxiliar en clínica veterinaria número 2. En este módulo vamos a abarcar contenidos con respecto a la anatomía y la fisiología de otros nuevos sistemas, ¿sí? El sistema digestivo, el sistema neurológico, el sistema endocrino. También vamos a hablar sobre heridas, ¿sí? Son diferentes contenidos que vamos a ir abarcando a lo largo de estas clases. Y en la de hoy lo que vamos a ver es la anatomía del sistema digestivo y luego, una vez de haber comprendido qué órganos los componen, cómo se relacionan, dónde están ubicados, vamos a hablar sobre distintos motivos de consulta relacionados a este sistema. Por lo cual, lo que se pretende para esta clase como objetivo va a ser que puedan conocer todos los órganos que componen el aparato digestivo, ¿sí? Saber el recorrido del alimento, saber qué diferentes nutrientes tenemos, cómo se realiza la digestión, cómo se eliminan los desechos, que puedan conocer las funciones de cada uno de estos órganos y finalmente que puedan identificar los diferentes motivos de consulta relacionándolos con sus posibles causas. Para empezar entonces con la clase de hoy, el sistema digestivo va a ser un conjunto de órganos, todos estos van a estar encargados del proceso de digestión. Si el proceso de digestión va a ser la transformación de un alimento que ingiere el animal para poder obtener desde ese alimento los diferentes nutrientes, que a su vez estos nutrientes van a ser absorbidos por el sistema digestivo y van a ir hacia los diferentes tejidos y células para poder ser utilizados como nutrientes, ¿sí? Entonces, el animal, a partir de un alimento, a través de todo el sistema digestivo, lo que busca es obtener los nutrientes, que estos se absorban y que lleguen a las células para que estas células puedan realizar su metabolismo. Cuando hablamos de alimentos, vamos a decir que son sustancias o mezclas de sustancias que contienen nutrientes. Y los tres nutrientes o macronutrientes que vamos a ver son los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono o carbohidratos. Los lípidos, también conocidos como grasas, van a estar conformados por pequeñas unidades, ¿sí? Que van a ser ácidos grasos. Muchos ácidos grasos entre sí dan lípidos. ¿Y en qué tipo de alimentos vamos a encontrar las grasas? ¿Sí? En todo lo que sea aceites. Piensen o vean alguna vez los componentes o los ingredientes de los diferentes tipos de alimentos, de animales, de las diferentes marcas o de las diferentes opciones, y algunos tienen mayor contenido de grasas y otros tienen menor contenido en grasas. Luego todo lo que sean proteínas y va a estar conformadas por pequeñas unidades también que van a ser aminoácidos. Lo mismo, muchos aminoácidos nos dan proteínas. Y esto va a estar principalmente en lo que es carnes, legumbres. Muchos de los alimentos de los animales contienen proteínas porque contienen restos de diferentes carnes, ¿sí? Al igual que los hidratos de carbono o carbohidratos, estos van a estar también conformados a su vez por micronutrientes que van a ser la glucosa y otros azúcares. Entonces, partimos de un alimento, ¿sí? Por lo general vamos a tener los alimentos balanceados en los animales domésticos. Muchos de ellos comen estos tipos de alimentos que van a estar clasificados según la raza a veces, según el tipo de especie. No es la misma alimentación que requiere un canino que un felino, por la diferente composición de sus órganos digestivos. Y muchos otros también van a ingerir alimentos que se les da en sus dueños, ¿sí? Frutas, algunas verduras, algunos tipos de carnes. Una vez que el animal ingiere el alimento, va a tener diferente composición de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y lo que queremos hacer es que del alimento obtengamos estos tres macronutrientes y luego, cuando se absorban, tengamos los ácidos grasos, aminoácidos y otros azúcares para poder ser utilizados por las células. ¿Qué es la digestión? Si la digestión van a ser todos aquellos procesos, tanto físicos, ¿sí? Por el sistema de lo que es la masticación, o los químicos, gracias por ejemplo a la decomposición por enzimas, cuyo resultado final va a ser el desdoblamiento de sustancias en partículas más pequeñas. Estas partículas más pequeñas van a ser los principales nutrientes que se van a absorber en el sistema digestivo, con otros también nutrientes como las vitaminas y los minerales, para tener el fin de nutrir a las células.
En el proceso de digestión van a intervenir las enzimas, y en este caso las enzimas digestivas. ¿Qué son las enzimas? Van a ser partículas que aceleran una reacción química, ¿sí? Que generan este desdoblamiento de nutrientes. En este caso, como estamos hablando de las enzimas digestivas, lo que van a hacer es intervenir en la desintegración, por ejemplo, de las proteínas, de los lípidos e hidratos de carbono, para obtener estas partículas más sencillas de las que habíamos hablado, los aminoácidos, los ácidos grasos y la glucosa respectivamente. Bien, ahora sí adentrándonos en lo que es la anatomía del sistema digestivo, ¿sí? ¿Qué órganos vamos a tener? La boca, ¿sí? Con la cavidad oral, luego la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado con cada una de sus partes que ya vamos a ir viendo, el intestino grueso y el ano. Además de todo ese recorrido que es el que va a ser la comida y la materia fecal al final, vamos a tener glándulas anexas que ayudan a la digestión. Estas van a ser las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos, pero es muy importante que conozcan que estos son los órganos, que este es el recorrido de la comida, que estas glándulas anexas existen, cuáles son y cuál es su función, ¿sí? Bien, comenzamos por lo que es la boca. ¿Sí? En la boca vamos a tener los labios, vamos a tener los dientes, la lengua y dentro de lo que es la lengua las diferentes papilas gustativas. Vamos a tener el paladar, ¿sí? El paladar blando y el paladar duro y las glándulas salivales. Existen diferentes tipos de dientes con diferentes funciones, ahora vamos a verlos en una imagen. Vamos a tener a los incisivos que tienen la función de poder cortar el alimento, los caninos o los colmillos que desgarran el alimento, los premolares y molares que muelen. Entonces, en conjunto, todos los dientes generan la masticación del alimento. Y aquí tenemos unas imágenes, ¿sí? En este caso vamos a ver la imagen de un perro para poder describir lo que es la boca, ¿sí? Como dijimos, tenemos los labios, tenemos la lengua, tenemos los dientes, el paladar, ¿sí? El paladar duro es el que está por encima de la lengua, así que incluso nosotros mismos tenemos igual el paladar duro. Si nos tocamos con la lengua arriba de la boca, tocamos todo duro. Y al final tenemos lo que es el paladar blando. Sí, lo mismo acá, vemos los labios, que son de color negro, la mucosa oral, la lengua con las papilas gustativas, los dientes, el paladar duro y al final el paladar blando. Como dijimos, teníamos diferentes tipos de dientes, ¿sí? Vamos a tener a los incisivos, tanto en el maxilar superior como el inferior, ¿sí? Estos que están adelante de la forma central que ayudan a cortar el alimento son los incisivos. Acá en este caso no se ven. Luego tenemos los colmillos o los caninos, ¿sí? Y finalmente por detrás los premolares y los molares. Con respecto a la dentición, es importante conocer que aproximadamente a los 25 días de vida de un animal se van a observar en los cachorros la falta de todos los dientes. Luego, a partir de los 25 a 35 días, comienzan a aparecer los dientes caninos de leche. Entre los 35 y 40 días vemos los caninos y los incisivos de leche. Luego, a los 70 a 85 días, aparece un desgaste de los márgenes dentales. Y a los 3 meses y medio, 4 meses, vamos a ver que comienza la sustitución de los incisivos de leche por los definitivos. Y ya a los 6 a 7 meses se van a sustituir todos los caninos de leche por los dientes definitivos. También habíamos dicho que en la boca o cavidad oral teníamos a las glándulas salivales. Las glándulas salivales lo que van a encargarse de producir es la saliva. Y la saliva tiene como función humedecer el alimento para poder formar un bolo alimenticio. Además, la saliva va a contener otras sustancias, ¿sí? Como sustancias bactericidas para poder eliminar bacterias que haya en la boca o en el alimento, y enzimas, ¿sí? Por ejemplo, la amilasa salival. Ya habíamos hablado de las enzimas que son muy importantes para empezar a degradar los alimentos. La lengua, junto con los músculos faringios, también van a intervenir en lo que es el acto de deglución, ¿sí? Que es el acto de tragar, va a ser el pasaje del bolo desde la faringe hacia el esófago.
Y por acá les dejo otra imagen también para poder ver la ubicación de estas glándulas salivales, ¿sí? Como habíamos descrito previamente. Teníamos los labios y el labio inferior, el labio superior, la lengua, el paladar duro, el paladar blando. Y acá vamos a ubicar a las glándulas salivales, ¿sí? Tenemos a las glándulas parótidas por debajo de lo que van a ser las orejas de los animales. Vamos a tener las glándulas sublinguales, ¿sí? Por debajo de la lengua, las sublinguales. También tenemos la glándula cigomática, ¿sí? Que va a estar a la altura de este hueso que queda por debajo de los ojos. Aquí tenemos la glándula parótida del otro lado y la glándula mandibular. ¿Sí? Entonces, glándula parótida por debajo de las orejas. Glándula sublingual por debajo de la lengua. Glándula cigomática está por detrás del hueso cigomático que queda justo a la altura debajo del ojo. Y la glándula mandibular, ¿sí? Por debajo de la mandíbula. Bueno, entonces ya habíamos descrito la boca, cavidad oral, todo lo que contenemos, la lengua con las papilas gustativas, los dientes, paladar duro, paladar blando, ¿sí? Acá lo volvemos a ver en la imagen. Labios, lengua, paladar duro, paladar blando al final, los dientes con los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, ¿sí? Luego de la comida pasar por la masticación y por el proceso de encontrarse con la saliva, va a seguir como bolo alimenticio por la faringe. La faringe es un órgano muscular, ¿sí? Eso le permite poder contraerse para poder ir haciendo la deglución, que va a ser común al aparato digestivo y respiratorio, ¿sí? Se va a dividir gracias a la laringe, que tiene la epiglotis, que la laringe pertenece al sistema respiratorio, no al digestivo, ¿sí? Entonces la comida va a pasar por faringe. Cuando nosotros hacemos la deglución, ¿sí? Los animales lo que van a hacer es, con el movimiento de la lengua, con la epiglotis, cerrar la vía respiratoria y que el alimento pueda pasar por la faringe, ¿sí? Acá la vemos, hacia el esófago, que es el próximo órgano. Entonces el esófago principalmente va a ser un conducto muscular que también tiene forma de tubo y lo que va a hacer es conectar la faringe con el estómago, ¿sí? A través de un esfínter que se llama cardias. Entonces simplemente va a ser un conducto para poder conducir al bolo alimenticio, ¿sí? De la boca a la faringe y luego todo esto que vemos acá en verde en forma de conducto es el esófago que va a llegar al estómago, ¿sí? Lo mismo en los perros, boca, faringe, todo el esófago hasta llegar al estómago. Y una vez en el estómago, que también es un órgano muscular, ¿sí? Que tiene la capacidad de distenderse y contraerse, vamos a tener la principal función, que es la de hacer la transformación química del alimento, ¿sí? Que llega como bolo alimenticio. Antes había sido transformado mecánicamente desde la boca con la masticación, con la deglución y un poco químicamente gracias a las glándulas salivales. Ahora ya en el estómago tenemos la presencia de jugos gástricos que va a tener ácido clorhídrico, va a tener pepsinógeno y va a tener otras enzimas que van a comenzar con lo que es la degradación específica de los diferentes macronutrientes. Y también, entonces, si describimos al estómago, tenemos acá por encima al esófago, que se comunica con el estómago. El estómago va a tener diferentes partes y esta comunicación se llama cardias. Luego tenemos la curvatura mayor del estómago, la curvatura menor. El estómago por dentro va a estar recubierto de una mucosa gástrica importante porque como va a estar expuesto a muchos jugos ácidos, los jugos gástricos con ácido clorhídrico, tiene que ser una mucosa resistente para que este órgano no se perfore de tanto ácido. Y luego el estómago se va a continuar con el intestino delgado, pasando el alimento a través de lo que se llama píloro. Si lo vemos en la ubicación del animal, todo está verticalizado, ¿sí? Acá vemos al esófago llegar, que viene desde la boca, pasando por todo el tórax, atraviesa el músculo diafragma y llega al estómago, ¿sí? Aquí vemos el cardias, la comunicación del esófago con el estómago, y el píloro, que es la comunicación del estómago con el intestino delgado. Ya en el intestino delgado, este va a ser un órgano tubular nuevamente y vamos a tener tres porciones.
lo que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. En el duodeno vamos a tener que además desembocan conductos, ¿sí? Un conducto que viene del páncreas con jugos pancreáticos y un conducto que viene del hígado que va a drenar bilis. Los nutrientes van a ser absorbidos principalmente en lo que es el yeyuno, ya que tiene una gran extensión, siendo la principal función del yeyuno, ¿sí? La absorción de los nutrientes. Y luego de ser absorbidos van a pasar a sangre. Entonces, como vemos acá en la imagen, tenemos al estómago y acá ya empezamos a ver lo que es el intestino delgado. Y luego les puse una imagen para ir reconociendo mejor. Mencionamos a las glándulas anexas, ¿sí? Existen, como habíamos dicho en la primera parte de la clase, 4, las glándulas salivales, que ya las vimos, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Se llaman glándulas anexas porque no se encuentran dentro del tubo digestivo en sí. ¿Sí? El tubo digestivo habíamos hablado que era boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Pero estas glándulas lo que van a hacer es estar en otras partes de la cavidad del abdomen y contribuir a lo que es la digestión de los alimentos. El hígado, por ejemplo, es un órgano que tiene múltiples funciones, ¿sí? Aporta al sistema digestivo porque el hígado se encarga de producir la bilis. La bilis es una sustancia líquida de color amarillento que funciona como emulsionante de grasas y es como un detergente, ayuda a degradar las grasas. El hígado produce la bilis, pero además contiene por debajo la vesícula biliar, que la vesícula es una bolsita que se va a encargar de almacenar la bilis. Entonces, cuando el animal come algún tipo de grasas, la bilis que está dentro de la vesícula sale por un conducto para llegar al intestino delgado y cuando se encuentre con el bolo alimenticio que viene desde el estómago, poder emulsionar a las grasas. El hígado tiene un montón de funciones, ese es su aporte hacia el sistema digestivo, pero también se encarga de metabolizar sustancias que son absorbidas a través del intestino y llegan por sangre hacia el hígado, almacena ciertos nutrientes como el glucógeno, inactiva algunas sustancias como las toxinas y los fármacos, también forma proteínas de la sangre, tiene muchas funciones el hígado. Y ya lo que es el páncreas también es una glándula que va a tener como función producir enzimas. ¿Sí? Recuerden que el páncreas liberaba también a través de un conducto en el intestino delgado los jugos pancreáticos. Estos jugos pancreáticos van a tener estas enzimas que tiene el páncreas y se encargan de degradar el alimento que llega también hacia el intestino delgado. Produce, por ejemplo, dentro de estas enzimas a las amilasas para la degradación de lo que es hidratos de carbono, produce proteasas para la degradación de proteínas y lipasas para la degradación de lípidos. También se encarga de la secreción de bicarbonato para poder neutralizar el ácido que se forma en el estómago y además se encarga de formar algunas hormonas muy importantes como la insulina y el glucagón, ¿sí? Hormonas importantes para la regulación de la alimentación y el azúcar en sangre. Entonces acá vemos al hígado, ¿sí? El hígado es un órgano que se encuentra al lado derecho del animal, el estómago del lado izquierdo. El páncreas se encuentra por detrás del estómago y de las primeras partes del intestino delgado, que es el duodeno. El hígado, como habíamos mencionado, por debajo tiene la vesícula biliar. Entonces, como vemos, el hígado produce bilis, donde la almacena en la vesícula biliar y hay unos conductos, y el conducto cístico, los conductos hepáticos que vienen del hígado, el cístico de la vesícula biliar, se juntan para formar el colédoco. Y este es el que va a drenar en el duodeno para llevarle la bilis y emulsionar grasas. A su vez, el páncreas tiene el conducto pancreático, que también, junto con el colédoco, desembocan en la segunda porción del duodeno para poder dejar la bilis y los jugos pancreáticos que se van a encontrar con ¿quién? Con el bolo alimenticio que viene del estómago, que ya pasó por la presencia del ácido clorhídrico, al intestino delgado. Entonces ya en el estómago comienza la transformación química con el ácido clorhídrico. Luego en el intestino delgado, con los jugos pancreáticos y la bilis se terminan de formar los micronutrientes. Y ya después del duodeno que venía, el yeyuno. Dijimos cuando describimos el intestino delgado
que en el yeyuno es la principal parte del intestino delgado donde se absorben los nutrientes. Entonces todos estos nutrientes que se absorben van a pasar a sangre para poder llegar a las diferentes células, ¿sí? Y aquí vemos una imagen más completa de todo. Teníamos el esófago por encima que viene hacia el estómago, del estómago intestino delgado. La primera porción se llama duodeno, luego tenemos al yeyuno y finalmente al ilion. El ilion es el que se va a comunicar con el intestino grueso. Aquí teníamos al hígado del lado derecho, por debajo a la vesícula biliar y por detrás del estómago al páncreas. ¿Cómo es la relación verdadera en los animales de estos órganos? ¿Sí? Boca, esófago que pasa por todo el tórax, llega al estómago, el hígado va a estar superior al estómago, ¿sí? Vamos a tener a la vesícula biliar y luego intestino delgado en el centro y el intestino grueso que termina en el ano. Lo mismo en el perro, ¿sí? Esófago, acá tenemos al hígado, al estómago, el vaso que es otro órgano que ya vamos a ver en otra clase, intestino delgado, intestino grueso y ano. Así como dijimos entonces que el intestino delgado es el que se va a encargar de poder absorber a los nutrientes, en el intestino grueso ya van a llegar todos los desechos que no se hayan absorbido, todo lo que no se necesite para el cuerpo. El intestino grueso también, como el intestino delgado, está formado por 3 porciones, ¿sí? En este caso van a ser el ciego, el colon y el recto. La principal función del intestino grueso va a ser la absorción de agua y la formación de lo que es la materia fecal, ¿sí? Los desechos. Va a formar la materia fecal y a través de propulsión, movimientos donde el intestino grueso se va a ir contrayendo, va a hacer que ésta avance hasta ser eliminada a través del ano. También en el intestino grueso tenemos gran cantidad de microorganismos que van a cumplir una función inmune o de generar defensas. Entonces, así como teníamos al intestino delgado, ¿sí? Varias asas de varios metros de extensión en el centro del abdomen del animal, el intestino grueso va a formar como un marco, ¿sí? Dijimos que tenemos el ciego, ¿sí? El ciego es la primera porción, que acá no está nombrada, que como dijimos, el ciego es el que se va a comunicar con el intestino delgado, ¿sí? Acá tenemos el ilion, que es la última porción del intestino delgado, se comunica con el ciego. Esta comunicación es a través de una válvula que se llama iliocecal, ilio del ilion, cecal del ciego. Luego ya tenemos a lo que es colon, colon ascendente, transverso, descendente, el sigma y el recto, la última porción, ¿sí? Todo este recorrido va a realizar la materia fecal hasta ser expulsada por el recto. Y finalmente entonces nos queda la boca, con la cavidad oral, todo lo que dijimos, la lengua, los dientes, el paladar duro, las glándulas salivales, la faringe, el esófago como conducto, hasta ahora tenemos conductos musculares, el estómago pasamos al intestino delgado, en el medio tenemos 2 glándulas anexas, ¿sí? El hígado con la vesícula biliar y el páncreas. El intestino delgado que tiene 3 porciones, el duodeno que es la primera, el yeyuno y finalmente el ilion que se comunica con el intestino grueso, ¿sí? Que tenemos al ciego, el colon y el recto finalmente. La boca ayuda a lo que es la masticación con los dientes y a la deglución con la lengua. La faringe y el esófago permiten la deglución también y llevar el alimento al estómago. En el estómago comenzamos la transformación química con el ácido clorhídrico. En el duodeno también gracias a la bilis que viene del hígado y a los jugos pancreáticos del páncreas. Yeyuno e ilion se encargan de absorción de nutrientes y el intestino el grueso de la absorción de agua y formación de materia fecal. Entonces, ahora sí, que vimos cómo está compuesto todo el sistema digestivo, ¿sí? Recuerden el listado de órganos del aparato digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, con duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso con ciego, colon y recto, y finalmente el ano. Que además tenemos glándulas anexas que participan, las salivales, que vimos la parótida, sublinguales, mandibulares y cigomáticas, el hígado, la vesícula y el páncreas. Vamos a poder pasar al siguiente tema, que son el sistema digestivo en la consulta diaria, ¿sí?
Hay consultas muy frecuentes en lo que es la clínica de los animales y la mayoría van a estar relacionadas con este sistema, ¿sí? Con lo que es la alimentación del animal, qué puede comer y qué no, las diferentes edades del animal, la dentición, lo que son los parásitos principalmente en los primeros meses, enfermedades virales que generan vómitos o diarrea, intolerancias, lo que son alergias a alimentos, vómitos, diarrea, ¿sí? Así que vamos a hablar de algunos de ellos para tener estos conceptos bien frescos. Uno de ellos es el vómito. Si el vómito es la eyección del contenido estomacal a través de la boca. Puede ser que el animal vomite cuando el contenido no llegó al estómago o que sea una vez que ya está en el estómago atravesando todo el esófago. ¿Qué nos va a ayudar a hacer el diagnóstico? Primero si hay otros síntomas, pero para ser más específicos, ya que el animal no siempre produce señales como sí puede estar decaído o tener dolor abdominal a la palpación, lo que vamos a ver es el color del vómito, ¿sí? Si el vómito es de color rojo, nos puede indicar que haya presencia de sangre. Entonces, ¿en qué podemos pensar? ¿En alguna gastritis, sí, que esté inflamado el estómago, entonces que haya alguna úlcera o alguna inflamación? Infecciones, ingesta de algún veneno. O puede que no sea vómito, sino que sea sangre que viene de algún sistema respiratorio o de algún traumatismo, ¿sí? Que haya comido algo que lo haya lastimado y que haya sangrado. Si el vómito es blanco, puede ser indigestión, puede ser torsión gástrica, que ahora ya lo vamos a ver, o el ejercicio excesivo en los animales. Si es color marrón, también puede haber indigestión o problemas gástricos o coprofagia. ¿Sí? Coprofagia es cuando ingieren materia fecal. Eso suele pasar en algunos animales. Si es verde, puede ser reflujo de bilis. ¿Sí? Recuerden que la bilis es medio amarillenta. La ingesta de pasto, alguna alergia o también gastritis. Y si es amarillo, también siempre pensamos en reflujo de bilis, acidez estomacal, ¿sí? Así que son más o menos esos los diferentes tipos de color de vómito que nos van a llamar la atención. Con respecto a la diarrea es lo mismo, ¿sí? La eliminación de la materia fecal en mayor volumen y en mayor frecuencia, ¿sí? Hace más veces por día deposiciones o mucha cantidad. Y también de esto sirve estar atentos al color para poder identificar la causa, ¿sí? Lo normal es que la coloración sea color marrón o chocolate. Si ya en esa coloración vemos manchitas blancas que parecen granos de arroz, pueden ser gusanos o parásitos. Si la materia fecal es gris o parece grasienta, ¿sí? Vamos a pensar en algo del páncreas o del hígado. Si está de color negra, puede ser un síntoma de que haya algún sangrado digestivo interno, ¿sí? Del tracto superior, que va manchando la materia fecal y por eso sale de color negro y va a tener un olor muy particular. Si tiene puntitos rojos, puede también ser un sangrado, pero más del tracto digestivo inferior, ¿sí? Porque la sangre va a estar fresca, no va a estar absorbida ya en color negruzco. Si es verde, puede ser porque haya una ingesta de gran cantidad de hierba, de pastos, o que haya alguna alteración en la vesícula biliar. Y si es naranja o amarilla, puede ser también algún problema biliar o hepático. Otro de los motivos de consulta frecuente va a ser el megaesófago. Si el megaesófago, como dice la palabra, es el aumento del tamaño del esófago. Es una patología en la cual el músculo del esófago pierde esa capacidad de poder contraerse para hacer que el alimento avance de la boca hacia el estómago, entonces se va a ir agrandando. ¿Qué síntomas le va a dar al animal? Regurgitación, intentos repetidos por tragar el alimento, tiene excesiva salivación, vómitos, mal aliento, ¿sí? E incluso puede broncoaspirarse, que todo ese alimento que no puede tragar vaya hacia la vía respiratoria. También si se sobreinfecta puede haber fiebre y esto va a llevar a la desnutrición porque no se va a estar alimentando bien. Suele ocurrir en los primeros meses de vida. Acá lo que vemos es una radiografía en la que vemos el megaesófago. ¿Sí? Es una radiografía en la que se le dio contraste al animal, por eso vemos que se ve de color blancuzco, porque el contraste lo que va a hacer es pintar las paredes del esófago para poder visualizarlas mejor en el estudio. Si no, como el esófago tiene aire, normalmente se vería color negro. Entonces, este sería el diámetro normal del esófago y aquí vemos cómo está ensanchadísimo, ¿sí? Lo mismo acá. Vemos que viene normal, se afina y después se hace más grande. Eso es un megaesófago.
Y la última patología es la torsión gástrica, ¿sí? Esta va a ser una patología que es grave, tiene alta mortalidad, en la cual el estómago se va a dilatar, ¿sí? A aumentar excesivamente de tamaño, se va a llenar de aire y va a perder su capacidad de contraerse. A su vez, cerca del estómago tenemos otro órgano que es el vaso. Este vaso va a hacer peso y hace que el estómago se gire sobre sí mismo, ¿sí? Eso genera una torsión gástrica del estómago, torsión de que se gira sobre sí mismo. Esto va a hacer que el animal se encuentre en un estado de nerviosismo extremo, ¿sí? Que mire hacia el suelo, tiene babeo, tiene intentos de vómito, distensión abdominal y mucho dolor. ¿Qué puede fomentar la torsión gástrica? Una alimentación excesiva, ingesta de comida chatarra o alimentación en situaciones de estrés. Si en una radiografía vemos el estómago súper dilatado, lleno de aire, aumentado de tamaño. Y así es lo que pasaría, si vemos al estómago en su posición normal, se torsiona hacia un lado y queda sobre su propio eje girado. Esto puede incluso evolucionar a que no se distorsione y haya alguna afectación de los órganos, ¿sí? Como vemos, el animal está con la cabeza agacha, mirada hacia el suelo, dolor y distensión abdominal. Bien, entonces en la clase de hoy vimos todo lo que es la anatomía del sistema digestivo, que para eso es importante que recuerden este listado, ¿sí? Que conozcan bien todos los órganos y cuál es la función de cada uno de ellos, qué participación tiene dentro del sistema digestivo y de la digestión de los alimentos cada uno de ellos, ¿sí? Y los motivos de consulta relacionados al sistema digestivo. Lo más frecuente son los vómitos y diarrea, siempre hay que buscarle la causa para poder estudiar al animal y generar el tratamiento adecuado. Si tiene una infección bacteriana, dar el tratamiento antibiótico. Si tiene infección viral, hacer la dieta y esperar a que se autolimite. Si tiene una hemorragia, buscar la causa para poder ver si requiere alguna cirugía o una endoscopía. Todo eso se va a encargar de lo que es el proceso del diagnóstico, de hacerlo el veterinario. Pero ustedes ya por los síntomas pueden empezar a pensar en qué problemas puede estar teniendo un animal y, conociendo la función de cada uno de estos órganos, empezar a buscar una causa en su cabeza como ejercicio, ¿sí? Esto fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta estoy a su disposición cuando finalicen. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, chicos.